Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más viendo y escuchando nuestro humilde programa. Yo creo que les puedo decir al principio que no se podría nombrar ningún país desde allá, desde el norte, desde las zonas polares hasta Nueva Zelanda, por ejemplo, en el sur, donde a través de los siglos no haya habido aborígenes que no se hayan tatuado. El tatuaje, ya nos dirá nuestra invitada de hoy, realmente entendemos que es milenario. Está con nosotros una muy hermosa muchacha, muy joven. Ella se llama Laura Galera Millán, tiene su estudio, su consultorio en Caravaca de la Cruz. Ya nos hablará acerca de ello, pero es originaria de un muy bonito pueblo de Granada, casi en la frontera de Granada, de la provincia de Granada con la de Murcia, la Puebla de Don Fadrique, de donde nosotros estuvimos trabajando 2 años. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por dejar tu consulta hoy para venir a grabar con nosotros. La primera pregunta sería entonces, ¿qué tipo de formación debe tener un tatuador y si hoy en día se considera una profesión? Bueno, por supuesto se considera una profesión, somos muchísimos ya los que nos dedicamos a ello y realmente la formación que necesita es un curso higiénico-sanitario en el que bueno, te explican y te enseñan sobre todo a manipular los residuos que se generan en un tatuaje. Tienes que saber tratar la piel, conocer la piel que es realmente donde trabajas, conocer los materiales y demás. Y luego sí que es verdad que ofrecen, alguna academia ofrecen cursos de iniciación al tatuaje, pero realmente necesario y obligatorio para poder ejercer como profesional es el curso higiénico-sanitario. Luego sí que es verdad que hay gente que, bueno, que por iniciarse un poquito más y demás, en algunas academias te pueden enseñar el tema del dibujo, un poco de diseño, pero solamente te exige sanidad que tenga el curso higiénico-sanitario. Es muy importante porque estás tratando con residuos peligrosos, el tema de las agujas y demás hay que saber manipularlo, saber tratar la piel y bueno, sobre todo te exigen eso. Sí. Laura, el sistema con el que ustedes trabajan, porque por ejemplo, viene una persona que tiene pensado ponerse en el brazo, por ejemplo, un animal, un corazón o lo que fuere. Entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para elegir, cómo sé dónde hay un buen tatuador? ¿Y cómo es el sistema? Ustedes primero dibujan lo que van a hacer. Contanos un poco cómo es el proceso. Vale. Bueno, elegir bien al tatuador es lo más importante. Lo primero que tienes que saber sobre todo es el estilo que quieres, ¿vale? Porque dentro del tatuaje hay muchísimos estilos, puede ser realismo, puede ser más tradicional. Ahora últimamente se lleva mucho el minimal. Entonces lo primero que tienes que saber sobre todo es qué estilo quieres y elegir bien al artista porque seguramente va a ser el que te consiga una pieza única y que tú realmente te sientas cómodo. La forma de trabajar, sobre todo yo lo que suelo hacer es, el cliente me viene con una idea y yo a raíz de esa idea le saco bocetos. Primero a mí me gusta siempre ofrecer varias ideas sobre el tema que el cliente quiere y una vez que lo eligen hay que saber bien la zona donde se lo quiere hacer, elegir el diseño que quiere y ya pues se toman medidas. Si lo quiere por ejemplo en el brazo, hay que saber tomar la medida bien para que encaje perfectamente. También hay que tener en cuenta que no todos los diseños o todas las formas se adaptan a la zona del cuerpo, eso también es importante porque hay tatuajes, por ejemplo, que son muy geométricos, entonces no van a quedar siempre igual en una zona del cuerpo que en otra. Si el diseño es un poco más orgánico nos da más juego porque tiene más movimiento y demás, y bueno, eso es importante también saberlo. Y ya después, una vez que se ha elegido el diseño, tenemos el tamaño y demás, el día que se da la cita, lo primero que se hace es calcarlo, se calca sobre la piel, el cliente lo ve, se asegura de qué es lo que quiere y dónde lo quiere, y una vez que está seguro, empieza el proceso y ya empezamos a tatuarlo. Muy bien.
como bien decís, empieza un proceso. Por ejemplo, un odontólogo, por ejemplo, tiene bien claro que con aquellas herramientas con las que va a utilizar, por ejemplo, realiza una extracción de un molar, por ejemplo, con un forceps, usa una pinza algodonera, por ejemplo, también, usa un espejito, y todo eso, cada vez que termina con un paciente, lo tiene que esterilizar. Ustedes trabajan con agujas. Esas agujas también perentoriamente se tienen que esterilizar cada vez que se utilizan. Yo por ejemplo, el material que utilizo viene ya esterilizado, viene envasado individual, cada aguja con el tubo donde se mete. Entonces, después ese material es todo desechable. Sí que es cierto que para piercing, por ejemplo, también se utilizan algún tipo de pinza o de forceps, como bien dices, y ese material sí que se esteriliza. Es muy importante que esté estéril para cada persona, pero en el tema de tatuaje, por ejemplo, todo lo que usamos es desechable. Sí que es muy importante, yo por ejemplo me gusta de mostrar al cliente todo su material, que vean que está estéril, que está sin abrir, que los envases tienen su fecha de caducidad, lo pueden comprobar antes de abrirlo, y una vez que lo han comprobado pues ya montamos lo que se llama la mesa de trabajo, pero eso es muy importante. Yo es un consejo que siempre le doy a mis clientes, sea conmigo o sea en cualquier otro estudio donde vayan, que se aseguren bien de que el material está todo nuevo, que está todo sin abrir, y que comprueben, en el caso de los piercing, por ejemplo, las bolsitas donde vienen una vez que lo has esterilizado, tienen un sello donde se ve si está esterilizado o no. Y es muy importante que lo comprueben. Ahora, las normas de higiene, que son muy importantes, por ejemplo, si vas a dar un examen en tercer, cuarto o quinto año en Facultad de Odontología, en quirúrgica, por ejemplo, si por ejemplo no te pones los guantes o no te pones el tapaboca, podés perder el examen, solamente por ese hecho, por el cabezal, ponerlo mal, por ejemplo, para realizar, en este caso, la extracción, también podés perder el examen. ¿Cuáles son las normas de higiene que ustedes deben seguir para atender? Yo no diría en este caso el cliente, yo diría el paciente. Paciente. Bueno, las normas son, como en casi todos los ámbitos sanitarios, digamos, es muy importante el uso de guantes. Los guantes son desechables, por supuesto, con cada persona. Y durante todo el proceso se utilizan guantes. Lo primero que haces siempre es montar la mesa de trabajo, tienes que llevar guantes. Previamente te lavas las manos con un gel antiséptico también. Y luego a la hora de preparar la piel, porque la piel tiene un proceso de preparación antes de tatuar, también tienes que llevar guantes. Durante todo el tatuaje es obligatorio llevar guantes. Y en caso de que la actividad se interrumpa, por ejemplo, si te llaman por teléfono o tienes que salir fuera a atender a otra persona o cualquier imprevisto que te pueda surgir, tienes que cambiar los guantes y poner unos nuevos. Ahora, en todas las profesiones, en muchísimas, se ve todos los días, se utiliza la palabra intrusismo, cuando por ejemplo hay un falso médico, hay un falso abogado, hay un falso odontólogo. En el caso vuestro, para abrir un establecimiento de este tipo, para hacer piercing, para hacer tatuajes, ¿qué tipo de requisitos se deben llenar, se deben cumplir? Bueno, pues lo más importante es lo que te he comentado antes del curso higiénico-sanitario. Eso es lo único que te van a pedir en el tema de formación. Y luego sí que es cierto que el local tiene que cumplir unos requisitos importantes, como por ejemplo la zona donde trabajas, donde tatúas, tiene que estar independiente y aislada del resto de salas. Por ejemplo, la sala donde recibe a los clientes o la sala de estar, digamos, tiene que estar independiente de la zona de trabajo, y también tienes que tener otra sala aparte donde se hace el proceso de esterilización. Esa habitación también tiene que estar independiente, tienes que tener máquinas de ultrasonido y autoclave, que son las dos que necesitas para esterilizar. Y bueno, es importante también que las paredes, por ejemplo, sean lisas, de un material lavable que tú puedas fregar y desinfectar, que no es lo normal que se pueda llegar a infectar y demás, pero sí que
semanalmente hay que hacer un tipo de limpieza y de desinfección que es muy importante tenerlo. También tiene que estar bien ventilado, en fin, más o menos te exigen en tema general como cualquier local público, pero específicamente es importante que las paredes sean lisas, lavables, que todo el mobiliario se pueda fregar bien y desinfectar, y sobre todo el tema de la habitación para esterilizar, eso también es muy importante. Ahora, Laura, sobre todo en la medicina, el médico cirujano, por ley, tiene obligación de informar al paciente de lo que le va a hacer, de los riesgos que puede correr en esa operación. Entonces, en el caso vuestro, también es necesario o es obligatorio que ustedes le den una información completa de lo que pueda suceder durante el tatuaje. Por ejemplo, en el caso, hablando de otro tipo, hablando de la hipnosis regresiva, por ejemplo, que el psicólogo, por ejemplo, que la haga, tiene que informarle a la persona los peligros que se pueden correr, pues se está entrando en la mente, en el inconsciente de esa persona. Ustedes tienen que dar, o están obligados a dar información de los peligros que se pueden correr. Sí, además es un tema importante también. Cada persona que viene tiene que... a mí me gusta que se vayan incluso sobreinformados. Siempre se da información oral y por escrito. Aparte de eso también, antes de cada aplicación, ya sea tatuaje o piercing, firman un consentimiento, como que han leído los riesgos, también se les explica lo que se le va a hacer, porque no es lo mismo un tatuaje que es algo que va a ser permanente, que un piercing que puede ser algo temporal. Tienen que saber los riesgos, tienen que saber muy bien cómo curarlo, porque tampoco es lo mismo curar un tatuaje que un piercing, es diferente. Y sí que se les da información escrita, oral. Yo siempre intento que lo lean completo, porque hay muchas personas y que sabemos que bueno, te firman y ya está. Yo intento que lo lean bien, si tienen alguna duda que pregunten y que se vayan con toda la información posible, que es muy importante. Para la persona que no está en este mundo, que no conoce realmente, digamos, la definición de lo que es un tatuaje o un piercing, quiero que nos digas cuál es la diferencia entre uno y otro vocablo. Bueno, el tatuaje, la palabra de tatuaje viene de la isla de Tahití, una palabra que se tradujo, digamos, de la palabra tatau, que significa, digamos, que se traslada el sonido que hacían los palos al golpear cuando se tatúa, porque nosotros ahora tatuamos obviamente con máquinas muchísimo más modernas, pero en la isla y demás todavía se sigue utilizando, se utilizan palos y huesos incluso para el tatuaje. Y la palabra viene de ahí. El tatuaje realmente es introducir tinta en una capa determinada de la piel, que sería la dermis, y el piercing no tiene nada que ver, sí que es verdad que hay una modificación corporal, digamos, pero no tiene nada que ver porque bueno, el piercing, aparte de que es temporal, lo puedes quitar o no, es más bien la aplicación de una joya que tú pones en un cierto punto de tu cuerpo, y sobre todo tiene mucho que ver el que es una modificación corporal y demás, pero luego son muy diferentes, es muy distinto. Ahora, la pregunta siguiente es, por ejemplo, y voy al caso del odontólogo, le tiene que hacer una extracción a una persona. El odontólogo tiene la obligación, primero, de saber, de comprobar que la persona no está ebria o no está drogada, o si, por ejemplo, esa persona es epiléptica o no, porque de acuerdo a todo esto es, por ejemplo, en el caso del epiléptico, hay inyección diferente de la que no lo es. Entonces, en el caso vuestro, ¿se puede hacer un tatuaje a una persona que su equipo ha ganado la Champions y se tomó 30 cervezas y viene a hacerse un tatuaje con el escudo de su equipo? ¿Se puede hacer o no? No se debe. Sí que es cierto que hay muchos tatuadores, sobre todo por las zonas de costa y demás, que tienen horario nocturno y trabajan sobre todo pues con personas que han salido de fiesta,
personas que no van muy en sus 13, digamos, y sí que hay quien lo hace, pero no se recomienda. Hay muchas personas que creen que si van borrachos, por ejemplo, o si van drogados les va a doler menos o no se van a enterar, y es todo lo contrario. Una persona cuando va ebria se agudiza más el dolor, está más sensible. También se puede producir un sangrado mayor, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque con el alcohol, digamos, el alcohol dilata, entonces se puede producir mayor sangrado, pueden aparecer mareos, vómitos, como cualquier persona que va ebria. Pues imagínate si se pone a pasar el proceso del tatuaje, que aunque es digamos, no me gusta llamarlo dolor, es una sensación extraña y molesta, una persona que no vaya bien no lo va a soportar. Es muy importante cuando una persona va a tatuarse, es importante que haya comido bien, que vaya descansada, si ha tomado algo de azúcar y bastante agua, mejor, ¿sabes? Porque, ya te digo, no es un proceso muy doloroso, insoportable, pero tienes que saber a lo que te enfrentas en ese momento. Entonces, si tu cuerpo no está fuerte, no vas preparado, te puedes marear, te puede dar náuseas y no es nada recomendable. De hecho, yo nunca he tatuado a ninguna persona que venga ni drogada ni ebria, y si vienen, o sea, tú te das cuenta que viene en esas circunstancias, es mejor decirle que vuelva otro día y entonces hacerle tatuaje o piercing, porque también es un riesgo para ti como profesional el tratar a una persona así. Una persona que viene ebria no sabe tampoco por dónde puede ir y demás, entonces es recomendable que uno venga descansado, habiendo comido bien y tranquilo sobre todo. Es importante. Ahora, Laura, te enfrentarás, lógicamente, a una clientela muy variopinta, pero de todas maneras, la pregunta es si por lo general hay, digamos, un tatuaje estándar que haces más que otros, porque, por ejemplo, te viene una persona que quiere hacerse un tatuaje original, totalmente nuevo, que nunca lo hiciste. Entonces, contanos un poco si te vienen muy seguido personas que quieren el mismo tatuaje o personas que quieren tatuajes especiales. Sí, bueno, hay bastante variedad, por suerte, porque a mí me gusta mucho trabajar cosas distintas, ¿sabes? Para no caer en una monotonía en el trabajo. Y sí que tengo la suerte de poder trabajar varias piezas diferentes, pero últimamente sí que se repite mucho tatuajes pequeños. La gente últimamente busca mucho tatuajes pequeños. Sobre todo muchísimas madres quieren llevar siempre el nombre del niño o ponerse algún detallito pequeño, y luego están los que se salen de la norma, te vienen con ideas muy distintas para que tú le hagas un diseño. A mí personalmente es lo que más me gusta trabajar, porque ahí es donde tú realmente puedes mostrar el talento que tienes a la hora de diseñar, a la hora de saber sacar ideas, porque muchísima gente viene y te dice, yo tengo esta idea en la cabeza pero no sé plasmarla, y el tú tener ese poder y esa capacidad de sacar algo que está en la cabeza de otro, poder plasmarla en papel y luego en la piel, a mí es lo que más me gusta. Pero sí que es cierto que se repite mucho, sobre todo el tema de tatuajes pequeñitos, detalles. También hubo una temporada en la que la gente copiaba mucho tatuajes de famosos cantantes, artistas y en general. Había muchos tatuajes que te venían con la foto del famoso y quiero esto, y luego lo ves muy repetido ese tipo de tatuaje. Yo personalmente considero que el tatuaje es algo que tiene que ser original y tiene que mostrar algo de tu persona, ¿no? y ser único en cada uno. Entonces yo siempre intento no copiar o no repetir demasiado alguna idea, ¿vale? Para que cada uno lleve su tatuaje, que exprese alguna idea tuya, que sea único. Un tatuaje tiene que ser una pieza única y exclusiva para cada persona. Ahora hablaste de las madres, por ejemplo, se quieren tatuar el nombre del hijo, de la hija. Quiero aclarar que no es mi caso, pero de todas maneras, si estoy embarazada, ¿me puedo tatuar? A ver, no es recomendable, ¿vale? No se recomienda. No se ha demostrado que tenga efectos negativos, digamos, sobre el bebé, pero tampoco se ha demostrado lo contrario. Entonces es importante que una mujer que esté embarazada sepa que
lo mejor es esperar, ¿vale? Un tatuaje no es una cuestión de vida o muerte, ¿vale? Podemos esperar unos meses a que haya pasado incluso el periodo de lactancia. Es importante que haya pasado por eso, porque realmente no hay nada que demuestre que va a afectar al bebé o que vaya a pasar algo malo, pero no se ha demostrado lo contrario. Entonces es bueno esperar. Los riesgos que puedes sufrir con un tatuaje puede ser a lo mejor algún tipo de infección porque no lo hayas curado bien o porque te haga reacción tu cuerpo, te haga una reacción alérgica. Entonces no es bueno, si una persona está embarazada, tener un tatuaje que haya cogido una infección y demás, no es recomendable. Entonces sí que es verdad que es mejor que esperen a que haya pasado incluso el periodo de lactancia, y ya una vez que haya pasado, pues se pueden tatuar sin problema. Ahora, una curiosidad, Laura. ¿Le podríamos llamar, por ejemplo, te estoy preguntando si existen lo que llamaría los tatuajes invisibles? Un tatuaje que se pueda ver, por ejemplo, solamente bajo los efectos de una luz morada, por ejemplo. ¿Existen ese tipo de tatuajes? Existe ese tipo de tatuaje. Ese tatuaje, digamos que en una luz normal, en la luz del día y tal, solo se vería sobre la piel como si fuera un leve arañazo, se puede notar un poquito de cicatriz, y luego con luz ultravioleta o luz negra, que se le llama también, aparece lo que es realmente el dibujo y brilla en la oscuridad. Sobre todo en discotecas y en locales nocturnos donde tienen ese tipo de luz se ve bastante bien. Aunque luego a la luz del día y demás, pues si te fijas bien puedes notar, porque claro, el tatuaje no deja de ser una cicatriz, entonces aunque esa tinta no se vea, sí que es verdad que la piel está como dañada, entonces podemos percibir que ahí hay algo, pero solamente brilla el tatuaje y sale a la luz una vez que le pones la luz ultravioleta o luz negra. Sí que existe. Si tuvieras algo que no existe, que es un dolorímetro, que entonces te marcara la intensidad del dolor de una persona, yo te preguntaría qué diferencia hay entre el dolor, entre comillas, que se puede sentir entre hacerse un tatuaje y hacerse un piercing. Bueno, diferencia. A ver, el dolor, para mí personalmente, que llevo tatuaje y piercing, creo que no tienen nada que ver uno con el otro. El tatuaje, por ejemplo, es una sensación que la tienes durante el proceso del tatuaje, tienes una molestia, porque como te he dicho antes, no me gusta llamarlo dolor porque también depende de cada persona. Hay personas que aguantan muy bien el dolor y puedes tener sesiones largas en el tiempo, y hay otras personas que no aguantan tanto, entonces tienes que partir el tatuaje en varias sesiones, hacerlo en más tiempo y demás porque no aguantan. El tatuaje, lo bueno que tiene es que una vez que has terminado el proceso, ese dolor desaparece, ya no hay molestia, así que tienes, en las horas después tienes la sensación como de que la piel está muy caliente, tiene un quemazón ahí, digamos, ¿no? Un poco de hormigueillo y tal, pero no es dolor, no te vas del estudio, por ejemplo, y vas llorando, no, tú sales por la puerta y prácticamente es como si no hubiéramos hecho nada. En cambio el piercing, por ejemplo, en el momento de hacerlo casi nunca molesta porque se suele poner anestesia, sí que hay anestesia en spray o incluso inyectada, y el piercing en el momento de hacerlo no molesta, pero cuando va desapareciendo la anestesia es cuando empiezas a notar que lleva un cuerpo extraño. Y el piercing sí que es cierto que puede durar incluso días, la molestia puede durar incluso días hasta que tu cuerpo se adapta al nuevo cuerpo que tú has puesto ahí, que es la joya, y puede pasar incluso días. Sin embargo, con el tatuaje no, con el tatuaje en el momento en el que tú terminas, ya está, desaparece. Hay gente que ha estado pasándolo mal porque cuando son sesiones largas sí que es cierto que la piel se puede resentir bastante o ya se nota que se empieza a inflamar, se va poniendo más roja a lo mejor de la cuenta, entonces sí que los últimos momentos de las sesiones largas suelen ser un poco más sufridos, digamos, pero una vez que tú terminas, la gente respira, ¿sabes? Se le nota cuando ella dice, ya hemos terminado, y es como, venga, ya está, desaparece. Sin embargo, con el piercing puede estar unos días ahí que tiene una molestia hasta que se adapta. Claro. Ahora,
Laura, se puede hablar, se puede decir, por supuesto, de que hay una herida menor, por supuesto, no es una operación a corazón abierto, pero ¿cómo sé, cómo percibo la persona que se ha hecho el tatuaje, por sobre todas las cosas, cómo sé, cómo percibo si se está cicatrizando la herida? Bueno, es fácil saberlo porque, como bien dices, es como una herida. Y bueno, todos hemos tenido alguna vez algún tipo de herida que no haya sido ni tatuaje ni piercing, entonces mientras no aparezca ninguna rojez alrededor, no supure, que es muy importante, o tú no tengas una molestia excesiva, tú sabes que tú lo notas que el proceso de cicatrización es el correcto. Los tatuajes, por ejemplo, cuando han pasado las primeras horas después de hacerlo, si has tenido algún tipo de inflamación o has tenido la piel roja o se te ha puesto un poco irritada, eso desaparece. Y lo único que notas es como un cierto picor, que es como siempre dicen, si pica es porque cura, ¿no? Entonces, teniendo los cuidados que hay que tener, lavarlo bien, pomada y demás, no tiene ningún problema. Y con el piercing no ocurre lo mismo. Un piercing, si no está bien curado, lo notas porque se inflama mucho, pueden aparecer como burbujas de agua alrededor, incluso la piel hay veces que coge tal inflamación que parece como que el piercing empieza a desaparecer. Yo he visto algunos casos de piercing que no están bien cicatrizados y realmente lo notas porque parece como si el cuerpo quisiera atrapar la joya y como si se la comiera, ¿sabes? Eso se nota muchísimo. Pero mientras no aparezca ninguna de estos problemas, el proceso de cicatrización va bien. Ahora, en el caso, digamos, de la medicina en general, pero también en el caso, por ejemplo, de la arquitectura, de un arquitecto que te ha hecho un edificio y a los 15 días se vino abajo. En el caso de ustedes, en el caso de que una persona tenga un problema, ¿hay algún proceso para que esa persona pueda de alguna forma reclamar que lo que le han hecho no está bien? Sí, bueno, igual que en todos los locales públicos, en los estudios de tatuaje y piercing existe hoja de reclamaciones, pero lo normal es que si has tenido algún problema con tu tatuaje o con el piercing, lo normal es que acudas al estudio donde te lo han hecho y le preguntes al profesional o que le consultes qué te ha podido pasar. Lo que normalmente sucede, pues a lo mejor un tatuaje, si no lo haces, digamos no queda la tinta en la capa de piel donde debe de quedar, puede ser que en el proceso de cicatrización desaparezcan algunas zonas o que necesite repasar alguna cosita, porque lo normal no es que se vaya un tatuaje entero, eso va a ser muy difícil que pase. Pero sí que es cierto que a la hora de cicatrizar pues ha podido haber algún tipo de problema y que haya alguna zona que haya quedado más clara o la tinta o que desaparezca. Entonces no suele haber ningún tipo de problema, la gente acude, te comenta lo que ha pasado y si hace falta volver a dar un repaso en alguna zona o lo que sea, pues se da. En el caso de los piercing, por ejemplo, lo que más suele pasar es que la gente se desespera un poquito, ¿vale? Porque el tiempo de cicatrización de un piercing es bastante más largo que el de un tatuaje. Entonces, a lo mejor una persona que ve que en una semana el piercing le sigue molestando o no se le ha cicatrizado, pues sí que te vienen y te preguntan a ver cómo lo llevo, si lo tengo bien o no. Entonces hay que decirles también que tengan un poquito de paciencia, que den tiempo a que se cure bien y si ya pasado el tiempo real de cicatrización sigue el problema, entonces que vuelvan. Pero no es lo normal que haya ningún tipo de reclamación. Normalmente la gente suele irse contenta y si vienen es incluso para enseñarte cómo ha cicatrizado, para que tú veas el resultado final, sobre todo del tema de tatuaje, suelen venir mucho para que después veas cómo ha quedado ya una vez cicatrizado y demás. Pero bueno, como ya te digo, como en todos los locales públicos existe hoja de reclamaciones y por supuesto el cliente puede pedirla. Muy bien, para terminar, en la primera parte de la entrevista, lo que más les interesa a ustedes que están viendo el programa y les está picando el bichito de querer hacerse un tatuaje, que hace mucho tiempo lo están pensando,
pero también al mismo tiempo están pensando de que no son muy sufridos y que pueden tener entonces de pronto un intenso dolor al hacerse ese tatuaje. Por eso le vamos a preguntar a Laura si supuestamente ella tuviera ese dolorímetro que no existe para saber la intensidad de un dolor, hasta qué punto del 1 al 10 tú le dirías entonces al televidente que puede doler el hacerse un tatuaje. Bueno, el dolor del tatuaje, como ya decíamos, depende de cada persona, del umbral de dolor que tenga cada uno, pero también es muy importante saber que no todas las zonas del cuerpo son iguales. La piel es distinta en ciertas zonas del cuerpo, entonces es importante que sepan que, por ejemplo, las zonas interiores del cuerpo, la zona interior del brazo, por ejemplo, en el torso también es bastante doloroso. Es sobre todo porque la piel es distinta. Nosotros la piel por fuera, por la parte de fuera del brazo, digamos que está más curtida, ¿no? Le da mucho el sol, si lleva algún golpe a los roces en general de nuestro día a día, se lo lleva a la parte exterior del cuerpo. La zona interior es una piel más fina, más sensible, por lo tanto el dolor va a ser más intenso, es bastante más doloroso. La espalda también tiene algunos puntos que, bueno, puedes decir para, incluso porque tiene zonas muy sensibles, pero, y también, bueno, también depende mucho de la pieza que tú te hagas. No es lo mismo un tatuaje en el que vas a estar 20 minutos, media hora, una pieza pequeñita, que una pieza que necesita a lo mejor 3, 4 horas, no es lo mismo. Sí que es verdad que no se recomienda, aunque hay mucha gente que lo hace, no se recomiendan sesiones de más de 3-4 horas, porque un dolor que puede ser bastante soportable, esa sensación la puedes estar aguantando, sí que es verdad que llega a un punto en el que el cuerpo ya no puede más, entonces se agudiza muchísimo, ya el dolor se empieza a convertir en algo más insoportable. Pero bueno, sobre todo hay que tener en cuenta eso, que cada persona tiene el umbral de dolor distinto y que la zona del cuerpo y la pieza que te haga también influye muchísimo, por supuesto. Muy bien, terminamos acá la primera parte de la entrevista y nos vamos a tomar un refresco entonces con Laura y en apenas 2 o 3 minutos estamos nuevamente con ustedes.